Okay, hello everyone. Good morning. Good morning. This is Ifeoma Odunlami, and I have Tanya here, and we're from the Odunlami Law Firm, and we're here to talk about more immigration law this morning. So Tanya will be interpreting in Spanish. Tanya? Hello, hello. Ella se llama Ifeoma Odunlami y hoy nos vamos a hablar un poco sobre más de la ley migratoria. Yeah, I think we're having some kind of a connection. Yeah, but at least I think people can hear us, so we'll just continue. Okay. So today we're going to talk about family members who want to file. We're going to talk about people who are either U.S. citizens or green card holders who want to file for their family members. And Tanya will interpret and will go forward. So if you're a U.S. citizen or green card holder, of course, you know that you can file for a family member. Okay? Go ahead, Tanya. Si usted es un ciudadano o una residente permanente, obviamente usted sí puede poner una petición para su familia. All right, so we're going to start from the category called immediate relatives. Nos vamos a empezar con una categoría que se llama relativo inmediato. So immediate relatives means that if you file for this family members, that a visa is available immediately for that family member. So, para la gente que se califican para relativo inmediato, eso significa que esa persona, después de poniendo esa aplicación, van a tener la visa inmediatamente. So who are immediate relatives? Immediate relatives are U.S. citizens who are filing for their spouse, their children under the age of 21, and U.S. citizens who are 21 filing for their parents. Esta categoría son ciudadanos que está aplicando para su esposo, sus hijos bajo del 21 años y también ciudadanos que están arriba de los 21 años aplicando para sus padres. So let me go over that again. So if you're a U.S. citizen, you can file for your spouse. You can file for your children who are under 21. And if you are 21 and above and you're a U.S. citizen, you can file for your parents. Ok, otra vez, si es un ciudadano, usted puede aplicar para sus padres, para si tiene más que 21 años, para sus padres, para su esposo o para sus hijos que tienen menos de 21 años. So there are two ways to go about this, right? You can, if the family member you want to petition for is already in the United States, you can file and have them adjust their status to a green card holder from whatever status they had before. Hay dos maneras como se puede hacer la aplicación. Si uno está en los Estados Unidos y la persona que está haciendo la petición es un ciudadano, se pueden cambiar o arreglar su estatus en los Estados Unidos. So and it would not matter if that family member came here on a visa that's expired. Y they can still adjust their status. Y para esa primera manera, eso es solamente para la gente que vino a los Estados Unidos con una visa, pero la visa puede ser expirado. However, if the family member came in without a visa, right, then they would have to do it by way of consular processing. What that means is they would have to leave the country and get their visa from their home country. And to do this, you have to file something called a waiver, which is a forgiveness, asking for forgiveness for coming into the country without a visa. La segunda manera es para la gente que está en los Estados Unidos, pero vino a los Estados Unidos sin una visa. En esa categoría, alguien que tiene que
uno tiene que cambiar su estatus afuera de los Estados Unidos, significando que sería un procedimiento consular. Y con un procedimiento consular tiene que salir y pedir la visa después de la aprobación de su petición original. Y van a tener la visa después cuando uno está en su propio país. So, and also, if your family member is outside the country, you can file for them to come into the country through consular processing. Eso es el mismo procedimiento cuando alguien está afuera del país y está poniendo una petición. Las dos maneras es solamente para la gente que no han tenido permisión para venir a los Estados Unidos anteriormente. Now, I know a lot of people have questions about the waiver, which is for those people who came in through without a visa, or you came in through the border, or, if this is you, call my office. We can talk about it some more and see how we can get your family member to successfully sponsor a green card petition for you. Y para la gente que han venido a los Estados Unidos con una visa, pero ahora está expirado, uno tiene que poner un permiso. Y yo sé, con la abogada sé, que uno que tiene esa experiencia y necesita el permiso es algo muy importante para quedar en los Estados Unidos, para arreglar su estatus. Y si uno quiere hablar más sobre su situación con esa arreglación, llama a nuestra oficina. Now that we've handled the immediate relatives category, let's go to the preference. That's what it's called. It's called the preference. And the reason it's called that is because in this category, the people who you're filing for have to wait for a visa for their priority date to be reached. So I'm going to go through the preference category. Ya que nos hablamos de la categoría de relativo inmediato, nos vamos a hablar más sobre las preferencias para otra categoría que sería por la gente que tienen su residencia y para familiares que están un poco más afuera. Y ella va a explicar para cada de los niveles de esa categoría. So the first preference is a U.S. citizen filing for unmarried sons and daughters who are 21 and over. La primera categoría de las preferencias son ciudadanos poniendo una aplicación para sus hijos que tienen más que 21 años, pero que son solteros. So now you have to make a note of the fact that it's unmarried and over 21. So if you file for this child and they're unmarried at the time you file, if they subsequently get married, you're going to push them to a different category, which may take longer. So you want to be conscious of this category, okay? Tiene que notar que esa categoría tiene que sus hijos no están casados, que son solteros y también que están mayor que 21 años. Y con esa categoría, cuando uno está poniendo la petición, su hijo no se puede casar antes de la aprobación de la visa, aunque uno ya se pusieron la aplicación, y cuando uno se tiene esa aprobación, sí se puede casar, pero si su hijo casa antes que tiene la aprobación, van a poner esa persona, su hijo, en otra categoría. So, and then the second category is for green card holders who are filing for their spouses and children under the age of 21. La segunda categoría de preferencias son para los residentes permanentes que están poniendo la aplicación para sus esposos y para sus hijos bajo de 21 años. So the good news now with this category is it's current. So what that means is that if your family member is in the United States and they're on a current visa, that you can file to adjust status at the same time.
Al momento, para esa categoría de preferencia, la buena noticia es que su marido o su hijo, si está en los Estados Unidos, también puede cambiar su estatus durante su tiempo en los Estados Unidos. And if the family member is outside the United States, the good news is it's not going to take too long to go through the process of getting them a green card because the priority dates are current. Y también la otra buena noticia, si la persona está fuera de los Estados Unidos, a causa de la fecha de prioridad de estar actual con las visas, no van a durar mucho tiempo para tenerlo y para venir a los Estados Unidos. So the second category also is for green card holders that are filing for their children over the age of 21. Y para la otra parte de la preferencia segunda son para los residentes permanentes que están aplicando para sus hijos bajo de 21 años. All right. So, and again, it's unmarried sons and daughters who are 21 and older. So take note of the requirement that they be unmarried. Y también tiene que estar soltero, esos hijos. Eso es muy importante, de anotar esa parte de la categoría. Now, the third category is the married sons and daughters of U.S. citizens. La tercera categoría de preferencia son de los hijos que son mayores de 21 años de los hijos de ciudadanos. And the fourth category is brothers and sisters of U.S. citizens. And this is the category that has the longest wait. Y el cuarto categoría es de hermanos y hermanas de ciudadanos, y tiene que anotar que esa categoría dura lo más tiempo. So those are the four categories that are under the preference. And if you or anybody you know is looking to file for a family member, feel free to call our office so that we can assist you in that. Okay, y si usted tiene más preguntas o hay otra cosa que usted quiere saber sobre ese tipo de preferencias o quién usted puede poner una petición o si usted califica, llama a nuestra oficina para hablar con la abogada. So I'm going to go back to the issue of people who came in without a visa and who need to get a waiver and do a consular processing to come back in. Now, there are certain categories, if you're filing under, that you can fix your status within the United States without having to leave, even though you came in without a visa. Y la próxima cosa que vamos a hablar ahorita es de la gente que vino a los Estados Unidos sin una visa y que quieren quedar en los Estados Unidos para cambiar su estatus. Hay unas maneras de hacerlo que ella va a hablar ahorita. And so I'm going to talk about a couple of those just really briefly. If you're married to a U.S. citizen or a green card holder and you're being treated badly in that relationship, you can get a green card without having to, you can fix your status, get your green card without having to leave the country, even if you came in without a visa. Y una de las maneras que hacer una petición para sí mismo son de cuando uno está casado con un ciudadano o residente permanente y que hay un maltratamiento durante esta relación, uno se puede calificar para unas visas humanitarias. And there's another category called the Special Immigrant Juvenile Status. Hay otro que se llama Inmigrante Juvenil Especial y esa categoría son para los niños. This visa is for children who have been abandoned, abused, neglected by one or both parents.
Y esa categoría de los niños también está incluyendo el maltratamiento. Del maltratamiento puede calificar para los dos padres o un padre y sería abusado, abandonado. Y hay muchas diferentes maneras de explicar el maltratamiento para su hijo. So the requirement for that is they have to be currently in the United States. Pero hay unos requisitos que ellos tienen que estar en los Estados Unidos, no puede estar en otro país. They have to be, in some states, they have to be under 18, but in New Jersey and other states, they can be under 21. Y depende al estado, depende a la edad que se califica. El requisito para Nueva Jersey es que tienen que estar bajo de 21 años, pero en otros países, otros estados, perdón, sería 18 años. And there's a little more there's a little more information on that, but in the interest of brevity, I'll go on to the next category, which is a U visa. The U visa is for victims of crimes who are assisting the police in prosecution of the crime. They also can get a green card without having to leave the country, even if they came in here without a visa. El tercer ejemplo sería el U visa, el visa U, y eso es para la gente que han experimentado un crimen, que fueron víctima de un crimen y que está ayudando los oficiales para tener este criminal y ayudar en su propio caso. En esta situación, uno se puede calificar para el U visa y no salir del país. And then there's a T visa, which is for people who have been trafficked, either sex trafficked or trafficked by their employers, which is people who are being paid, who are being taken advantage of because of their immigration status and being paid poorly. Y la cuarta categoría sería para el visa T visa, y eso es para la gente que han experimentado una manera de traficante. Se puede ser traficante sexual o para trabajar o de otra manera de traficante. So the important thing for you to know is if you do not have your green card, you need to know that the law has been changing really rapidly in the past 6 months. So you want to reach out to a lawyer to see if your status has changed. Maybe something can be done for you now if maybe a lawyer had told you in the past that nothing could be done for you. My office is willing to help people who are looking to get their green card. Our number is 973-993-1900. Feel free to call and we can assist you. Si usted eres una persona sin su residencia permanente, la abogada recomienda que hable con un abogado ahora, solamente porque las leyes en los últimos 6 meses estaban cambiando y van a continuar cambiando. Y es muy posible que ahora uno se puede tener uno de los requisitos, se pueden aplicar por una cosa que en el pasado no pudieron. Y que la abogada recomienda que hable con nosotros o otro abogado. Y si usted tiene unas preguntas más sobre las cosas que hablemos hoy, debería hablar con nosotros. Llama a nuestra oficina al 973-993-1900. And so I'm going to go to the comments. We have one comment from Laverne Parker who's asking, what about children over 21? How long does it take? So Laverne, I think you're asking, I'm not sure what the question is, but maybe you're asking if children over 21 can file for their parents. And yes, they can. If you're a U.S. citizen and you're over 21, you can file for your parents. And how long does it take? Well, it depends. Depends on where you live. It depends on whether you're filing to adjust status here or you're outside the country. But I would say that, within a year, you should be close to where you need to be. Nos vamos a hablar sobre los comentos. Tenemos un comento de Laverne Parker. Ella está preguntando sobre los hijos más que 21 años y cuánto tiempo dura por una visa.
La abogada dice que es muy dependiente a dónde está viviendo, su estatus, el estatus de su hijo y si uno está tratando de cambiar su estatus adentro de los Estados Unidos o afuera del país, pero es muy dependiente. All right, so that's it for today. We're going to jump off because I have a conference that starts at 10 o'clock, but it's been a pleasure talking to you today. Nos fuimos hoy solamente para que la abogada tiene una conferencia, pero fue un placer hablando con ustedes y ayudándole con sus preguntas. Pero vamos a salir hoy. Antonia, I don't know what happened to you. What? Your screen just blanked out. I know my camera like went all colors on my screen, and it still says that it's on, but now I'm black. And yeah, we're gonna have to look at that. I'm sorry you guys didn't get to see Tanya. Next time, okay? Well, have a wonderful weekend. Take care. Bye. Bye-bye. Hasta la próxima.